con más noticias en de 6 a 9, 8 y 19 minutos. Bueno, ya es conocida la información acerca de que el Congreso va a aumentar el número de sus integrantes de 120 a 130, creándose entonces un mayor número de parlamentarios al haberse creado el Distrito Electoral de Lima, provincias, cuyas 9 provincias significan un total de 800.000 habitantes. Pero hay quienes, como el señor Wilber Bendezú Carpio, vicepresidente del Parlamento Andino, quienes dicen, pues, en vez de haberse creado ese Distrito Electoral de Lima, se debió acoger más bien a aquellos peruanos que están fuera del país, ¿no? Y que suman como 3 millones de compatriotas. Gracias por estar con nosotros esta mañana, señor. Y Carlos, por esta oportunidad. Señor Bendezú, bueno, tiene sentido ciertamente acoger ese Distrito Electoral de Lima, pero también tendría sentido acoger a que nos representen a aquellos que están fuera del país. Y en conjunto hay quienes dicen, pues ni uno ni otro, pues no nos merecemos más congresistas. Si es que vamos a tener los congresistas que tenemos, pues ni uno más, ¿no? Cuéntenos cuál es la lógica. Me parece muy bien que el Congreso haya extendido el número de parlamentarios, se haya modificado el artículo 90 de la Constitución, entiendo que el día de hoy ya se ha publicado, y se le haya otorgado inclusive 4 congresistas a Lima Provincias. Lo que me parece mal es que no se haya considerado aquello que a mí me parece fundamental y que tiene que ver con la presencia de más de 3 millones de compatriotas fuera de nuestro país, y que no solamente tiene una expresión electoral, porque como he visto hace pocos días unas cifras, son aproximadamente 600.000 los que están inscritos para votar, sino porque también tienen un peso importantísimo en nuestra economía. No hay que olvidar que los migrantes envían anualmente casi 3.000 millones de dólares a nuestro país. Las jugosas remesas. Y quizá hoy en serios problemas por las circunstancias que todos conocemos. La crisis económica. Primero por la crisis económica y en segundo lugar por los temas de xenofobia que se vive especialmente en Europa. De modo que a mí me parece injusto que en este cambio que ha habido de la Constitución no se haya incorporado ahí la presencia de la representación de los migrantes, teniendo en cuenta además que el propio presidente, el doctor Alan García, en 2006 presentó una iniciativa para que los peruanos en el exterior tuvieran representación. Dadas las antipatías que genera el Congreso, bueno, es una institución en que los peruanos entendemos que debe funcionar, bueno, pero también entendemos que funciona no muy bien. Bueno, como le decía al inicio, pues ni uno ni otro, ¿no? Es decir, no queremos los peruanos en función de las encuestas, digo, pues más representantes, porque si tenemos 120 que no funcionan bien, ¿para qué aumentar a 130 el número de parlamentarios para uno u otro fin? Pero lo importante para nosotros en el caso del que estamos tratando es ver quiénes representan a estos migrantes que están en el exterior. ¿Qué los representa aquí en el Perú, por ejemplo? Es muy poco lo que se hace por ellos y lo que ellos hacen por el Perú es bastante. No solamente es el tema de las remesas, sino que esto está ligado fundamentalmente a ver cómo hay miles de familias que superviven con estas remesas y que lo orientan fundamentalmente a la salud, a la educación y a la vivienda. Y creo que este es un tema que no se puede dejar de lado. Yo sé que hoy va a ser ya casi imposible que esto se modifique, pero tengo la total y absoluta seguridad que más temprano que tarde la presencia de los migrantes con sus representantes en el Congreso será una realidad. Y esto es un poco adaptarse también a los tiempos. No es solamente lo que pedimos para nuestro país, es también lo que ocurre ya en otros países, como en México, como ocurre en el Ecuador, como va a ocurrir en Colombia, por ejemplo, donde se van a elegir representantes de los migrantes. Y creo que estos pasos son significativos, porque en un mundo globalizado, no tomar en cuenta a nuestra gente que está en el extranjero, y en este caso son 3 millones, y no tomar en cuenta el peso que tienen sus remesas en nuestra economía, es simplemente estar fuera de la realidad. ¿Cuántos congresistas, no, si se pudiera dar esa reconsideración, digámoslo así, debería tener el Parlamento peruano para representar a aquellos connacionales que se encuentran en el exterior? Bueno, yo diría que comencemos por uno que los represente en Norteamérica, por uno que los represente en Europa, por uno que los represente entre Chile y Argentina, porque creo que ahí está
la expresión mayoritaria de nuestros migrantes, Mayor concentración de la peruanos. mayor concentración de los peruanos, están ubicados más de 1 millón en los Estados Unidos, hay una buena cantidad, ¿no es cierto?, en Europa, y hay otra buena cantidad también entre Argentina y Chile. De manera que creo que estos son los referentes que nos pueden indicar a nosotros cuál debe ser el peso de la representación en este caso de los migrantes en el Congreso. Hay 600.000 electores por lo menos inscritos, ¿no? Que votan, pero y que hay... hoy tienen derecho a votar, ¿no es cierto?, tienen derecho a elegir, pero no a ser elegidos. Y hay como 3 millones en total esparcidos por el mundo. La cuestión es que muchos de ellos ilegales. Bueno, muchos de ellos están en forma irregular, diría yo, ¿no? Esa palabra ilegal a mí casi no me gusta porque finalmente ellos no están contrariando la ley, están insertos en la ley. Es paradójico ver cómo, por ejemplo, en Europa se habla hasta de expulsar a los ilegales cuando es gente que ya está enraizada en la sociedad, cuando es gente que paga impuestos, cuando es gente que tiene a sus hijos en los colegios, cuando es gente que tiene casa propia, y yo pregunto qué les falta para ser regulares. De modo que el hecho de que ellos no tengan esa constancia ya de residencia, ¿no es cierto?, no les quita ese derecho de tener, en este caso, la posibilidad de elegir a sus representantes. Una consulta final, ¿cómo va el Parlamento andino? ¿Cómo van nuestros países avanzando? Conversábamos previamente, hablábamos que a nivel económico, bueno, estamos bien, el intercambio comercial, el intercambio económico entre nuestros países, mal que bien funciona, pese a algunos entredichos, unos problemas que tuvimos con Ecuador hace poco y la imposición de algunas barreras arancelarias contra nuestros productos. Pese a ello, ¿cómo vamos? Bueno, yo diría que en el tema político, como te refería antes, las contradicciones son bastante marcadas. Por un lado, por ejemplo, existe una confrontación entre Ecuador y Colombia. Por otro lado, hasta el día de hoy no nos suelta Evo Morales, ¿no es cierto? Pero yo diría que hay una fortaleza que creo que es bueno resaltar. Te decía, por ejemplo, que el 2005 el intercambio comercial entre nuestros países oscilaba en los 4.500 millones de dólares. Hoy, en el 2009, ese intercambio comercial ha saltado aproximadamente a 7.200 millones de dólares. Esto quiere decir que el tronco fundamental de la integración va por buen camino. Y creo que la economía es el soporte que hace posible que nuestros pueblos día a día se vayan juntando y se vayan uniendo. Hemos tenido, como muy bien lo decías, esa, diría yo, amarga experiencia cuando Ecuador impuso, ¿no es cierto?, imposiciones arancelarias a algunos productos peruanos, y ahí hemos tenido una cruda realidad. Ha afectado a más de 400 empresas, hemos perdido 150 millones de dólares. Es ahí donde mucha gente decía, ¿por qué no recurrimos a aquello que se había acordado en la comunidad andina para proteger, en este caso, nuestros productos? Ahí entendimos lo importante que es la integración. Y por eso estoy convencido que más allá de estas disonancias que existen y que estoy seguro se van a ir superando en el camino, está este factor que es fundamental en la integración, que es el tronco económico. Ahora sí, pregunta final, señor Benezú. Bueno, usted es dirigente también del partido aprista. Soy militante activo. Militante activo, perdón. Y bueno, con derecho a expresar su voz de protesta también, porque no hay... digamos, elecciones en el partido aprista, no hay nuevos dirigentes, no hay una nueva cabeza al mando del partido de gobierno. Bueno, lo primero que yo quiero resaltar es que más allá de lo que estamos viviendo dentro del partido, ha habido elecciones, se han elegido hace poco secretarios generales en todas las regiones del país, se han elegido secretarios generales casi en todos los distritos de Lima, lo cual es un buen síntoma, ¿no es cierto?, para lo que en el futuro debe de venir. Claro, lo que estamos esperando hoy es que definitivamente que nos digan cuándo se va a convocar al Congreso Nacional del partido. Y eso naturalmente le corresponde hacer a la presidenta de la Comisión Política, que es la doctora Mercedes Cabanías. A ver quién sucede al señor Mulder. Bueno, será el Congreso el que decida. El problema de una manera soberana. Y creo que eso nos obliga también a indicar que hay que ser cumplidores del estatuto. Si de verdad queremos fortalecer la democracia, no solo dentro de los partidos, sino también la democracia en nuestro país. Creo que si hay alguna fortaleza que deben de tener los países,
y que deben sostener su democracia son los partidos políticos. Señor Pero Mulder, necesitamos partidos políticos democráticos, transparentes y que además cumplan sus normas, cumplan sus reglamentos y cumplan sus estatutos. ¿el señor Mulder se atornilla en el poder? Habría que preguntarle a él eso. Yo lo que quisiera más bien manifestar es que ojalá a más breve plazo se pueda convocar a este evento partidario, que creo que es un clamor que viene desde todas las bases del partido. Gracias, señor Bendezú, muy Gracias a amable. usted, don Carlos.